Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Hola, Vamos a ir profe. comenzando. Quiero saber si de los que ya empezaron a repasar para el examen, alguno tiene alguna pregunta primero. Sí, doctora. Lo Bueno, que sería análisis fonético entraría, como eso todavía no no, dimos no, en el nada de lo que práctico. no dimos, no vamos a preguntar. Ah, bueno, está bien. Profe, yo quería hacer una consulta. Sí, Quería saber si se puede llevar la computadora para rendir ese día. sí se puede, no hay problema. Teléfono, tablet, computadora. Súper, gracias. Hasta luego. Bueno, quiero saber si hay consultas sobre el contenido. Si quieren repasar algo en particular, Profe, yo tengo una consulta. sí. Sobre el video de la inteligencia artificial, tenemos que estudiar cada aplicación y saber para qué sirve. Básicamente saber el nombre de la aplicación y para qué sirve. Ok, profe. Profe, y sobre los artículos, los tres que hay. Sí, hay tres artículos que hablan siempre de odontología digital, obviamente, de los conceptos generales y algunos, ahí aparecen algunas de las palabras que ya estuvimos analizando y esas palabras ustedes los conceptos ya los tienen en el glosario. Entonces, lo que vamos a preguntar básicamente está relacionado con eso. Por ejemplo, eh, una pregunta puede ser relacionado a qué significa SILACAM. Ok, profe. ¿Alguien puede contestar qué significa la sigla CAM? Computer Assisted Design. No, eso es CAD. Diseño asistido por computadoras, profe. CAM dije yo con M. Fabricación Grado asistida por asistido computadora por puede ser. computador. Fabricación asistida o elaboración asistida o manufactura asistida por computadora. Acuérdense que las palabras pueden estar como CAD-CAM, CAD con D y CAM con M, o solo CAD o solo CAM. Entonces, CAD es diseño asistido por computadora y CAM es manufactura. ¿Se acuerdan de eso? Sí, doctora. Bueno, por ejemplo, preguntas así, sencillas, significados. ¿Qué significa chairside, por ejemplo? Que se escribe chairside. ¿Y para qué serviría también? ¿Alguien sabe qué significa? Al lado de la silla o al costado. Sí. ¿Qué quiere decir? ¿De qué estamos hablando cuando decimos al lado de la silla, al costado de la silla? ¿A qué se refiere esa expresión? No, En trabajar junto al sillón dental. en que esta tecnología permite una resolución, digamos, inmediata, trabajando al lado al lado de la silla dental, o sea, al lado del sillón. Quiere decir que escaneo y puedo estar manufacturando en minutos una carilla, por ejemplo, con una impresora. Escaneé, hice un diseño, le escaneé la boca al paciente, hice el talladito, volví a escanear, hice el diseño en la computadora y imprimí con la impresora. Y sale la carilla y la cemento.
Entonces, a eso se refiere Chersay. Entonces, esta primera etapa nosotros teníamos que aprender vocabulario y aprender básicamente lo relacionado con análisis facial, diseño asistido, parámetros, vamos a decir así, estéticos para poder diseñar en computadoras. Entonces, la idea es que podamos comprender que en esta etapa estamos dando conceptos generales y de eso va a tratar la evaluación de conceptos generales. Por ejemplo, cuando hablan de workflow, digital workflow. ¿Alguien sabe lo que significa? Eso está en uno de los artículos. Sí, permite que el paciente complete su tratamiento en una o dos sesiones clínicas. Pero workflow, Flujo de trabajo digital. flujo de trabajo digital. Entonces, acuérdense que va a haber preguntas relacionadas con el glosario. Y les pongo en grande para que se vea la pantalla. A ver, ahí debería. Ahí está. Bien. Vamos a cambiar acá abajo. Ahí está. La pregunta de la compañera es: línea de la sonrisa respecto al labio inferior y la diferencia entre curva de la sonrisa. Buena pregunta. Línea de la sonrisa estaba determinada por los bordes incisales, ¿sí? Los bordes incisales y su relación con el labio inferior. Y esa línea de la sonrisa, digamos, podía ser, perdón, esa curva de la sonrisa podía ser apoyándose en el labio inferior. A ver si está la otra, acá está. Apoyándose en el labio inferior, acompañando al labio inferior, que era el caso de la línea de la curva de la sonrisa relacionada con el sexo femenino, o podía ser una curva de la sonrisa más llamada curva, porque tiene forma, si unimos todos los puntos de los bordes incisales, forma una recta, que está relacionada más a la sonrisa masculina. Eso es curva de la sonrisa, es una línea imaginaria que podemos dibujar si unimos todos los bordes incisales y que en el caso de los pacientes femeninos acompañan la curvatura del labio inferior y en el caso de los pacientes masculinos es más bien una línea recta. Eso es curva de la sonrisa. Y línea de la sonrisa es cuando se levanta el labio
yo puedo tener una exposición de toda la cara vestibular de las piezas dentarias, que ahí la llamamos media. Podemos tener un labio que apenas se levanta y descubre la mitad de las piezas dentarias, o podemos tener una amplia exposición de las piezas dentarias que a la vez muestra encía. Eso se llama línea de la sonrisa alta, o también llamada línea gingival o sonrisa gingival. Pero se da en los casos clínicos que pueden aparecer este ejemplo acá, que es una combinación que es media o baja en el sector anterior y asciende en los sectores laterales mostrando la parte gingival. O sea, sería como una sonrisa combinada, una línea de la sonrisa combinada. Básicamente se la divide en alta, media y baja. Eso es línea. Y lo anterior era curva de la sonrisa, que la define el borde incisal de las piezas dentarias. En el otro la define el labio. No sé si está clara la diferencia entre línea de la sonrisa y curva de la sonrisa. Sí, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Voy a mirar el chat a ver si aparece alguna otra pregunta. Profe, le consulto. Por ejemplo, en preguntas relacionadas por ejemplo, línea interincisiva, con la línea media facial, se pregunta como el concepto o lo que se podría ver como, por ejemplo, en el ancho de la sonrisa, la cantidad de piezas visibles. eh, Pregunta, por ejemplo, a qué se refiere o a qué se puede ver 6 dientes, 6 piezas dentarias, o se pueden ver 8 o así. Y no creo que pueda hacer una pregunta de cantidad de dientes, al menos que te ponga un caso clínico. Porque acordate que cuánto muestra un paciente en cantidad de dientes o cómo está una línea, te tengo que mostrar fotos. Y es un múltiple, o sea, no va a haber fotos. Claro, sería como solamente la definición. Y está en la astucia del profesor en armar las preguntas. Ah, ok, gracias. Pero yo puedo decir, por ejemplo, puedo hacer una pregunta así, como esta, la estoy inventando en el momento, ¿eh? La línea media facial coincide con la línea interincisiva superior en el 70% de los casos, en el 75% de los casos o en el 80% de los casos. Acá está la respuesta. Lo estoy proyectando la respuesta. En el 70%. Y estoy proyectando la respuesta. Pero yo puedo hacer esa pregunta, por ejemplo. La acabo de inventar, ¿eh? Después otra pregunta que acabo de inventar. Así, se me ocurre, mirando esta diapositiva. En la mayoría de los casos, estéticamente, ¿qué conviene que suceda? ¿Que coincidan las líneas facial con la línea media? ¿Que no coincide, esté levemente desviada hacia la derecha? ¿Que no coincide, esté levemente desviada hacia la izquierda? Ahí tienen tres opciones. ¿Cuál sería la correcta? Que coincidan. Que La coincidan. primera. Estéticamente conviene que coincidan, ¿sí? Puede pasar cualquiera de las tres situaciones. Yo no tengo una foto para hacer diagnóstico, pero yo ahí estoy evaluando el contenido que ustedes estudiaron. Ustedes aprendieron con nosotros en estas clases que la mayor cantidad de veces en el ser humano, si hacemos un análisis entre 70 personas, en la mayoría de las personas coincide la línea media con la línea facial, la línea interincisiva superior con la línea facial o línea media. Pero ustedes saben que hay un 30% de casos que puede aparecer que no coincidan. ¿Está? Muy distinto sería si hubiera un examen práctico y yo le mostrara fotos y yo le dijera, acá está coincidiendo la línea media con la línea facial, acá está coincidiendo. Yo hoy le estoy evaluando conceptos, ¿sí? Entonces, para evaluar conceptos, yo puedo hacer ese tipo de preguntas. ¿Entiende cómo va a ser la dinámica del examen?
Sí, Sí, profe, profe. se entiende. Sí, doctora. Bueno, puedo hacer otra pregunta que diga esto, por ejemplo. En el 75%, o sea, normalmente puede coincidir la línea interincisiva superior con la línea interincisiva inferior, puede ser el enunciado. Coincide en el 75% de los casos, no coincide en el 75% de los casos, o siempre coincide. No coincide en el 75% de los casos. Y le estoy preguntando el contenido. Le estoy haciendo tres opciones similares que si ustedes no supieran la respuesta no podrían elegirlas porque son muy similares. O sea, evidentemente para poder contestar esa pregunta hay que tener claro el concepto. ¿Está? Ahora es fácil porque yo le estoy proyectando los casos y le estoy haciendo la pregunta acá en vivo. Y así va a ser con todo lo que vimos de análisis dentolabial. O sea, acá de paso ya hablamos de este teórico. Les muestro rapidito. Vamos a hacer preguntas de análisis facial, pregunta de análisis facial en visión frontal y lateral, tipos de labios, análisis dentolabial, ¿sí? ¿Qué es lo que vimos? Curva, línea, línea media, línea interincisiva, ¿sí? No vamos a hablar de temas que no dimos, como este, por ejemplo. Este no lo alcanzamos a explicar, con lo cual esto no va a entrar, pero sí planos y análisis dentolabial. Y también va a entrar el tema de que dio Nazarena, ¿sí? ¿Les quedó alguna duda sobre el tema que dio NASA? Profe, ¿nos va a enviar los conceptos que dijo NASA? Que ¿Cuál solo sería? tenía los conceptos. A ver, vamos a mirar a ver qué hay aquí. Ya estoy abriendo el Power. Y si veo que requiere alguna aclaración, le subo más material. Bueno, por Doctora, ejemplo, característica de las encías, eso saben, porque ese es un tema tipo recordatorio. ¿Cómo es una encía libre? ¿Cómo es una encía adherida? ¿Cómo es la mucosa? Eso saben. Concepto de cenit le puedo poner. Eso les puedo poner para que tengan completo el concepto de cenit, que es este, que acá no está el concepto. Les puedo agregar eso. Los tipos de cenit ya lo tienen acá, está escrito que hay triangular, convexo y en forma de S. Las características. Los fenotipos también, que hay grueso y fino, eso está. ¿Cuándo un fenotipo era grueso y cuándo fino? Profe, ¿usted está pasando algún power, alguna imagen o no? No, estaba recordando. Que como no estaba viendo por eso nada más. Ah, bueno, ¿quieren que les ponga el teórico de Nazarena? ¿Que les comparta? Sí, doctora, por favor. Bueno, yo le subí al aula el teórico. Sí. Bueno, ya les comparto. Profe, ¿y esos conceptos los va a agregar o los anotamos ahora en la clase nomás? Yo pensé que ustedes habían tomado apuntes, chicos. Hay que tomar apunte o grabar mientras uno va dando el teórico.
pero no sé qué concepto quisieran recordar, porque Zenit no tengo ningún problema de poner porque no es un concepto, no es ya dado, pero encía marginal, encía adherida y mucosa ya dieron en histología. Nosotros el tema nuevo es Zenit, por ejemplo. Ustedes nunca habían hablado, no habían escuchado hablar de Zenit, tampoco de biotipos. Eso podemos escribirle y compartirles. ¿Les parece así? Sí, profe, por favor. Porque la parte de encía marginal, encía adherida y mucosa, eso es, y surco, esos son conceptos ya dados. No sé si está Nazarena en línea. Profe, también en el análisis gingival están los marges gingivales, que en sí, digamos, cómo debemos verlo, también tenía como una explicación, que era que, por ejemplo, habían líneas marcadas donde el canino tenía que tener la misma altura que los centrales, por ejemplo, y esas cosas. Eso consultado. Sí, eso les puedo completar. La altura de los márgenes, cómo tiene que ser. Eso le puedo pasar el concepto de eso y de cenit. Y le vamos a decir a Nazarena que agregue los conceptos relacionados para que sea tipo repaso de encía marginal, surco, encía adherida, mucosa. Bueno, profe. Doctora, Dice una chica acá, si existe la posibilidad de que los power de los teóricos sean subidos al aula, ya están los power de los teóricos en el aula. doctora, sobre Sí, lo que dio el doctor Medina de fotografía digital, ¿va a no, tomar algo fotografía o nada? digital No no, entra. no va a entrar en este Bien, examen, fotografía digital va a entrar cuando hagamos el práctico. gracias. Bueno, le vamos a pedir a la doctora Nazarena que suba eso que ella dijo que iba a completar los conceptos entonces. Complete. Yo ya subí el power de ella, que complete los conceptos entonces. Bien, a ver, estoy mirando qué otra cosa más. Preguntan mucho sobre los conceptos del glosario. Sí, los conceptos del glosario, el glosario se hizo justamente para que supiéramos esas palabras que figuran ahí. Así que las palabras que están ahí pueden entrar cualquiera en el examen. El concepto de CENI no está en el glosario, doctor. No, el concepto de CENI no lo voy a poner como concepto dentro de la teoría de Nazarena. ¿Cuántas preguntas son, profe? Entre 25 y 30 preguntas. Profe, de los artículos para leer, ¿tomamos ideas o algún concepto que aparezca? Los artículos todos tienen relación con los conceptos que ya dimos. Los tres artículos hablan siempre de los mismos conceptos. Está hablando del concepto de ontología digital, está hablando del concepto de workflow, está hablando del concepto de paciente digital, de flujo digital, de CAD-CAM. Siempre aparecen los mismos conceptos que después de todo también está sintetizado lo mismo en el glosario. Y también se reforzó eso en la teoría. O sea, solamente sería los conceptos, si yo armo dos grandes grupos de contenidos, acá está el contenido de análisis facial y el contenido de conceptos teóricos de ontología digital. Tiene dos grandes grupos la temática de este examen. Entonces, dentro de los conceptos de ontología digital están todas esas palabras que fuimos buscando, los conceptos de qué es el flujo digital, qué es CAD/CAM, qué es ontología digital, concepto de ontología digital,
conceptos de teleodontología, de inteligencia artificial, bueno, todo eso es la parte teórica. Y después está el análisis facial de frente, de perfil, y el análisis dentolabial y el análisis gingival. De ahí, si pensamos, son dos grandes grupos de temas, nada más. De ahí va a salir todas las preguntas. Porque tanto en el video como en los papers que les di para leer o en la teoría, estamos siempre hablando de lo mismo, de los mismos conceptos. Gracias, profe, no había escuchado. Bueno, bueno, ¿alguna pregunta más? Estoy mirando a ver qué otra cosa aparece acá en los teóricos. No, básicamente es eso, los conceptos de planos, el análisis lento labial, los conceptos gingivales. Vamos a pedirle a Nazarena que agregue algunos conceptos al Power. Yo les puedo agregar hoy mismo el concepto de Zenit para que ya lo tengan. Se los voy a agregar tanto en el glosario como en el Power de Nazarena. ¿Sí? Entonces ya van teniendo ese concepto. Y vamos a dejarle a NASA que agregue los otros conceptos relacionados con lo que ella dio. Profe, va a ser todo seleccionar la respuesta correcta de los conceptos. Ay, no te escuché, hija, ¿podés repetir? Que si el examen se va a basar en seleccionar la respuesta correcta o habrá que escribir algo o relacionar. No, es seleccionar respuesta correcta o respuesta incorrecta. Hay que leer la consigna. Porque puede aparecer alguna consigna que diga, por ejemplo, cuáles de estos equipamientos no pertenecen a odontología digital. Por ejemplo, acuérdense que en el primer teórico yo le nombré una serie de equipamientos que integran la odontología digital. Hay un tema que no es necesario que lo estudien, que no me parece tan relevante, digamos, ya les muestro cuál es. Está en el teórico 1. Esperen que ya les comparto. Esto, ¿están viendo ahí la evolución de la odontología? No me parece que sea un tema relevante, esto se lo puse a manera didáctica de mostrarles que la odontología ha pasado por un montón de, vamos a decir, hitos en cuanto al avance de la tecnología y que la odontología digital hace mucho tiempo que está entre nosotros, aunque no la hayamos visto como odontología digital. Sí es importante saber hace cuánto que estamos con la odontología digital, o sea, desde cuánto hace que estamos trabajando o que se está trabajando en este avance de la odontología digital, cuánto tiempo hace que está esta tecnología en uso. Eso sí es importante saber. Y acá, ¿se acuerdan esta parte del teórico que estábamos dando equipamiento digital y que se nombra el equipamiento, por lo menos saber cuáles son los equipamientos involucrados en el proceso digital? Las ventajas. ¿Por qué se habla de un cambio hacia la odontología digital cuando se habla de calidad en odontología? O sea, ¿a qué se refiere estos criterios de calidad que estableció la Asociación Dental Americana? ¿Qué es esto de la teleodontología?
la inteligencia artificial. Acá están las 3 de las 10 herramientas que se usan, que están, ¿cómo se llama?, identificadas como inteligencia artificial aplicables a la ontología. Esto me parece que es relevante. Y esto no, por ejemplo, esto también era un dato anecdótico que yo les contaba en el teórico, relacionado a la posición ante la adopción de la tecnología, quiénes son los adoptadores tempranos, quiénes son la mayoría temprana que adapta la tecnología, o sea, que se pone a usar la tecnología, digamos, eso es un dato de color que puse en el teórico, no me parece relevante para tomar en el examen. Así que este slide y este de la evolución en cuanto a los años, no pierdan tiempo en estudiar. Prefiero que focalicen más en todo lo que es equipamiento, sí el tiempo que hace que la odontología está en el mercado, que hace ya 40 años que la odontología digital se viene evolucionando y que ahora es el momento de la explosión digital, eso sí. Y bueno, después todos los equipamientos, saber los nombres de los equipamientos que le había puesto acá, me parece importante. Profe, ese cuadro, profe, ¿Cómo? No escuché la pregunta, hija. profe, Sí. el cuadro número 12, donde está en la página 12, perdón. Cerré el Power, no sé, ¿es del Power que te estaba mostrando recién? Sí, sí, Ah, sí, elementos que intervienen en la ontología digital, sí, los software. Sí, hay dale, software para cada disciplina. dale, gracias. Básicamente, saber cuáles son los software para la disciplina de endodoncia, cuáles son los de ortodoncia, cuáles son los software de manejo de archivo 3D, porque esas son cosas que vamos a estar hablando continuamente a partir de la segunda etapa. Lo mismo que los equipamientos de las fresadoras, las impresoras, esto básicamente es lo que está en el cuadro, que es una hermosa síntesis, o sea, está bien sintetizado en ese cuadro. Bien, yo creo que ahí está orientado, vamos a decirle a Nazarena que agregue, sí, tipo de software también, sí, sí. Yo creo que vamos con lo que a Nazarena va a agregar, ahí estaría clarito cuáles son los contenidos que vamos a tomar. ¿Estamos? ¿Alguna consulta más? Doctora, ¿el link de asistencia van a mandar? Sí, Nazarena iba a poner ahora, si ya no lo puso, lo iba a poner a las 19, me dijo. Ah, bueno, muchas gracias. Hola, doctora. Sí, ¿Ustedes van a subir al aula quienes pueden rendir el parcial o no? sí, para mañana, en todo caso ver para el viernes, ya vamos a tener quién va a poder rendir el parcial y Ok, quién no. gracias. Nazarena dice que les va a armar un apoyo en Word de los contenidos que dio ella para subir al aula. Todavía no envió el link de asistencia, profe. Ya le aviso por el WhatsApp. Ahí le puse a NASA que envíe el enlace de asistencia y no bien me lea, seguro que lo hace. ¿Alguien más tiene alguna otra consulta? Les pido compromiso, que estudien, los contenidos son sencillos.
Tienen las guías de lo que estuvimos analizando sobre el análisis facial y dentolabial, básicamente, que aprendan esos conceptos, lo mismo que los gingival, el análisis gingival, más los conceptos generales de odontología. Con eso es suficiente material para dar por aprendido estos contenidos de esta primera etapa. Entonces, no quiero profundizar más para que no sea más confuso. Son temas sencillos, va a ser sencillas las preguntas, pero tienen que estudiar. Doctora, ¿rendimos en el mismo aula donde tenemos las clases? Los voy a separar, tengo 3 aulas asignadas, o sea, van a estar en grupos reducidos en 3 aulas asignadas. Así que ese día cuando lleguen, los vamos a ubicar en el aula y después vamos a activar el examen. Una vez que estén todos ubicados en el aula, activamos el examen. Buenas El tardes, examen, profe. sí, Ay, le quería consultar hoy sobre el tema que hablamos hoy. Tenía una duda sí, sí, sobre los márgenes gingivales. sí. Cuando se explicó la escalera respecto a las piezas dentarias inferiores, Ujú. el margen gingival eh, podría ser simétrico y no existiría la escalerita, o sea, todos estarían en el mismo nivel. Sí, generalmente sí. En el inferior se da esa característica. Están más bien simétricos. En cambio, en el superior se da una escalerita, digamos, una posición diferente entre el incisivo central y el lateral, y luego un ascenso nuevo con el canino. Les voy a poner una foto bien representativa de eso en el aula y una explicación. Le voy a pedir a Nazarena que vuelva a ampliar ese concepto. Bien, profe, muchas gracias. Y respecto al cenit del incisivo central y inferior, ¿cómo estaría el cenit? ¿Sería hacia distal, al igual que el superior? No, generalmente en los incisivos anteroinferiores están bastante simétricos los cenit. Todas esas características de diferencia de posición del cenit se dan en los incisivos centrales superiores. Generalmente las características más marcadas se ven en los dientes superiores, no en los dientes inferiores. Súper, profe, muchas gracias. Alteraciones, dice acá, ¿algún concepto sobre alteraciones? Yo entiendo que alteraciones se refiere a todo lo que está fuera de lo normal. O sea, por eso es tan importante que veamos lo normal, porque después todo lo que está fuera de lo normal lo consideramos una alteración sin que sí puede llegar a ser sin que sea una patología, digamos. ¿Sí? Por ejemplo, alteración en la altura en la posición del cenit, alteración en la altura de los márgenes gingivales. No llegan a ser patologías, llegan a ser cambios en la forma o disposición de las piezas dentarias o de los márgenes o de la posición del giroversión de la pieza dentaria o del color del diente. Son alteraciones. No llegan a ser patologías. Yo creo que a eso te estás refiriendo con la consulta, Catherine. ¿Sería una anomalía, profe? No llega a ¿O ser es una un anomalía. patológico? No llega a ser una anomalía, porque anomalía está más relacionado con lo patológico. Color, que está relacionado más con las características propias del individuo, que todos no somos, al ser individuos, sí que no somos iguales, somos todos diferentes. Entonces, hay parámetros que se cumplen, como hablábamos, lo de la línea media, ¿no? La línea media en el 70% de los casos coincide la línea media facial con la línea interincisiva superior. Pero hay alteraciones de esa línea que hacen que un 30% de las personas no tengan la línea coincidente con la línea media. La línea interincisiva no coincida con la línea media facial.
Entonces, en el 30% de los casos hay una alteración de esa posición de la línea media. No llega a ser una patología, porque una patología tiene otra gravedad, digamos, ¿no? Da idea de que si no lo curamos se puede empeorar, pero una alteración podemos vivir toda la vida. Si no, miren cómo está la línea media de Tom Cruise y no tiene ningún problema él con su alteración en la línea media. Ese sería el ejemplo más claro para definir, diferenciar la palabra alteración de patología, digamos. ¿Me entienden lo que digo? Sí, profe, eso era lo que había hablado. Claro, claro, alteración es algo que está fuera de la norma, digamos, ¿no? Pero no llega a ser una patología y podemos vivir perfectamente con esa alteración. En cambio, con una patología no, porque requiere un diagnóstico y un tratamiento para que eso vuelva a la normalidad. Bien. ¿Alguna consulta más? No sé si ya apareció el link de asistencia. Profe, yo tengo una duda. Te escucho. El parcial vamos a rendirlo por el celo al final. Sí, es digital. El parcial es digital, es en la plataforma, con la diferencia que vamos a estar en forma presencial, no vamos a estar en forma remota. Gracias, profe. Profe, y con el tema de que en las aulas por ahí no hay internet, tipo no hay internet ni datos ni wifi. El parcial es corto, va a durar 20 minutos. Les pido que tengan datos móviles en el celu, porque no les va a consumir mucho más que los 20 minutos que estemos en línea. Profe, Arriba en las aulas donde estamos hay señal, pero es mejor que tengan también la apoyatura de sus datos. profe, ¿cuántas preguntas serían aproximadamente? Entre 25 y 30 preguntas. Acá hay una consulta, a ver qué estoy. No va a existir la posibilidad de volver hacia atrás a ver las preguntas. No, eso se programa justamente para evitar que se copien. Las preguntas se programan una por hoja o hasta dos por hoja. Son seleccionadas al azar por el sistema, o sea que a nadie le va a tocar la misma pregunta. La contestan y van para adelante, no se puede ir para atrás. Y el parcial está programado para durar 20 minutos, 25, un minuto por pregunta, porque son preguntas concretas con una respuesta. 3 opciones, una correcta o 3 opciones y una incorrecta para marcar que va a estar clarito en la consigna. Profe, ¿también hay posibilidad de que haya dos respuestas correctas? No. Siempre va a haber Bien. una opción correcta. ¿Alguna consulta más? Aún no mandan el link, profe. ¿Qué le pasó a NASA? Me dijo a las 19, pongo el link. Vamos a hablar otra vez con NASA. Profe, yo tengo una consulta. Bueno, Cuando usted hablaba de la escalerita entre los dientes y eso, ¿es normal que también no exista esa escalerita y que sea todo derecho en la parte superior? normal, o sea, en el maxilar superior existe una diferencia de altura entre el margen del incisivo central y el lateral. Eso es considerado estético. ¿Puede haber casos que no estén dentro de esa norma? Sí, como lo de la línea media. ¿Y eso entra dentro del concepto de alteración? Sí, entra en el concepto de alteración. ¿Es una patología? No, no es una patología. Puede haber un margen gingival que esté muy parecido entre el lateral y el central y no exista esa diferencia.
¿Podemos vivir con eso? Podemos vivir perfectamente con eso. ¿Es una alteración? Sí, es una alteración de la norma de lo que es la estética de los márgenes gingivales, pero no es una patología. Ok. Puede Sí, porque pasar que esté invertido, puede pasar que migre, que migre la encía del incisivo lateral y esté más levantada el margen del lateral respecto del central, puede pasar perfectamente. Puede darse un montón de combinaciones. Acuérdense que estamos mirando parámetros estéticos ideales, ¿sí? Estamos conociendo lo normal y lo ideal para después ver las alteraciones de eso. A ver qué pasa con el... A ver si yo no lo tengo en el correo. Aguárdenme un ratito, miro el correo mientras siguen haciendo preguntas si necesitan alguna otra cosa. Miro acá el correo a ver si no tengo ahí el enlace. Acá me puso NASA el enlace en mi correo, ya se los comparto. Profe, yo le tengo una consulta con respecto al Bueno, parcial. ahí les pongo el enlace para el correo. Ahí está, me les puse en el grupo, en el chat, el enlace para la asistencia. Sí, te escucho la consulta. ¿La nota nos va a aparecer al final de finalizar o no? Sí, voy a programar para que aparezca una vez que finalice el examen. Gracias, profe. Bueno, si no hay ninguna consulta más, ya está el enlace para la asistencia. Cumplan con su asistencia y nos vemos el lunes. Recuerden que el horario para el grupo que entra normalmente a las 2 de la tarde, el horario del examen es a las 2. Lleguen un rato antes porque vamos a tardar un ratito en ubicarlos a todos. El Doctora, horario para el solamente, grupo que entra a la comisión 2, el horario va a ser a las 3 de la tarde, el horario del examen a las 3 de la tarde. Y el horario de los que van a la comisión 3, que es los miércoles, es el lunes a las 4 de la tarde. profe, yo tengo una duda. Sí, escucho la duda. Con respecto al video que está subido en el aula, ¿usted qué considera que es importante ese video para estudiar? El video de la odontóloga que cuenta en qué se usa la odontología, en qué se usa la odontología digital, Sí, era de o el un video chico, de la inteligencia artificial. de un chico de la inteligencia artificial, creo que era. Y bueno, ahí están las 10 aplicaciones, tenés que saberte cuáles son esas aplicaciones y para qué se usa cada una. Básicamente, el nombre y para qué sirve. Por ejemplo, hay una que hace cefalometrías, trazados. Ok, Otra es gra- fácil porque es el chat GPT, vos ya sabés para qué sirve. sí, bueno, gracias, profe. Ese es sencillo, es el nombre de la inteligencia artificial y para qué la podemos usar. ¿Y de los artículos? Los artículos, hoy cuando empezamos expliqué que los artículos lo único que hacen es darnos una idea concreta de los conceptos que estuvimos viendo, ¿sí? ¿Qué es flujo digital? ¿Qué es CAD/CAM? ¿Qué es la ontología digital? Básicamente todo da vuelta sobre los mismos conceptos. Entonces, lean los artículos, ven si encuentran algo ahí que esté más claro respecto de los contenidos que ya vimos, lean los temas, las palabras que están en el glosario, apréndanse los conceptos y después estudien toda la parte de análisis de diseño, de análisis facial y análisis dentolabial y gingival. Gracias, profe. Bueno, chao. Profe, los que no tenemos más dudas nos podemos retirar.
Sí, sí, ya les dije que vayan poniendo la asistencia y se pueden retirar. Hasta luego. Chao, chao, estudien. Gracias, doctora. Chao, chao, Chao. estudien Profe, mucho. Sí, yo falté hoy por el paro de colectivos. sí, Quería Nazarena saber iba a anotar tu nombre.